Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en la audiencia de Players el día de hoy, en un momento tan importante. Estamos grabando viernes 30 de mayo, con la emoción a tope y en algunos días probablemente de que Isaac se convierta en uno de los atletas mexicanos más importantes de la historia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy orgulloso, muy contento, muy emocionado. Sin lugar a dudas, Luis. Como todo el país, yo creo, ¿no? Es exactamente, creo que esto se está contagiando de una manera impresionante y es ya todo un fenómeno lo que estamos viendo. Héctor, me gustaría que nos empezaras contando un poquito la historia detrás del apoyo, porque lo platicábamos fuera de cámaras. Y si no fuera por el apoyo de personas como tú, de los patrocinadores, de los patronos, de Monex, pues probablemente no estaríamos contando esta misma historia. Y quizás Isaac no hubiera sido posible que desarrollara su máximo potencial como lo está haciendo. Entonces, cuéntame un poquito la historia detrás de esta decisión de patrocinar al equipo AR Monex y en particular de ser un impulsor para Isaac. Pues mira, como sucede muchas veces en este tipo de cosas, realmente es una historia relativamente gradual, ¿no? O sea, no te voy a decir que teníamos la visión de que esto iba a suceder desde el momento número uno, porque no es así. Y realmente como empezó todo fue, yo recibí un día una llamada de Javier Barrios, un amigo, muy buen ciclista y muy apasionado del ciclismo, y me dijo, oye, hay unos hermanos Luis y Alejandro Rodríguez, que están apoyando muchachos ciclistas para que compitan en Europa y para que se desarrollen y lleguen a los mejores niveles del ciclismo mundial. Yo, pues para aquel entonces ya tenía una afición importante por el ciclismo, me había dado el ciclismo muchas cosas, y realmente pues tuve dos preguntas, ¿no? Una, Javier, ¿tú confías en cómo lo están haciendo? Me dijo sí. Número dos, ¿confías en ellos, su honestidad, su integridad? Me dijo sí también. Y bueno, le dije, pues mándamelos a la oficina. Vinieron aquí a la oficina y pues hubo un clic casi inmediato en una sola reunión, no fue un proceso largo en que decidimos apoyarlos. También hay que decir que en aquel entonces el apoyo era más sencillo o menos oneroso, porque era a través del sistema de Fideporte, en donde se acreditan los recursos de apoyo a los impuestos pagados, ¿no? Entonces, pues no implicaba un costo económico tan importante para la empresa en aquel entonces, y pues viendo que era una causa buena, pues decidimos entrar con ellos y apoyarlos. Así fue como empezó el proyecto. Ellos armaron un proyecto de Fideporte, lograron que se aprobara el proyecto de Fideporte, que es algo que tiene que aprobar, por un lado el proyecto, la CONADE, y por otro lado la Secretaría de Hacienda, la capacidad de emplear estos recursos en el apoyo al proyecto deportivo en cuestión. Y así empezamos el primer año. Claro, estamos hablando también después de años muy difíciles con la pandemia. Hubo un año en que la pandemia nos agarró con el equipo en Europa. Se quedaron allá un poco atorados, tuvimos que regresar, después volver a ir, en fin, ¿no? Pero pues así fue como empezó el proyecto con el Fideporte, con esta idea que me compartió Javier Barrios y a la que decidimos unirnos. Apoyar un equipo tan nuevo, sobre todo de jóvenes, tan jóvenes, bajo la redundancia, es más un tema de intuición a veces, ¿no? Porque no existen todavía esos resultados que digan, ok, entonces el retorno que yo voy a tener sobre este apoyo o este patrocinio, sea el que sea, pues es un poco más de intuición, ¿no es así? ¿Qué tan racional es esa decisión entonces? No, sí es en gran parte de intuición, pero te digo, afortunadamente en este caso con el incentivo de Fideporte, pues tampoco la inversión era algo que aunque las cosas no salieran bien, pues tampoco el downside era muy importante, ¿no?
Eso ayudó mucho. Yo creo que de los primeros triunfos fue en Europa, en un mundial de ciclismo en la República Checa, en donde Ricardo Ulloa ganó una carrera importante, y de ahí para el Real pues empezaron las emociones, empezaron los logros. Yo creo que hay que destacar varias cosas, ¿no? Una, pues los principios del proyecto, que están basados pues en primer lugar en competir con los mejores del mundo. O sea, no escatimar con quién te vas a enfrentar, con quién te vas a foguear, porque eso es muy importante. Claro. Número dos, pues una gran austeridad, una gran racionalidad en el uso de los recursos. Normalmente, pues creo que lo que se logró en esos primeros años con los recursos que aportamos, pues a mí me parece realmente sobresaliente, ¿no? O sea, realmente se dio relativamente poco dinero en tener gente viviendo en Europa con apoyo médico, con apoyo psicológico, con apoyo nutricional, con todo lo que necesita un equipo, aparte de los viajes, el director deportivo, todo, ¿no? Entonces, las cosas se hicieron al principio con muy pocos recursos, pero siempre con mucho entusiasmo y con mucha fe en que México tenía la capacidad de aportar ciclistas de talla internacional, ¿no? De primer nivel. Claro. No sé si exista una métrica que ustedes tomen para medir, dado la redundancia, este patrocinio o este apoyo. ¿La hay? O sea, es un tema me queda claro que es un tema de apoyo por creer en el proyecto y por creer en los ciclistas como Isaac, pero hay una métrica sobre la cual se mida algún tipo de retorno, branding, el tema social, no sé. Bueno, realmente tanto como una métrica no se puede, por ejemplo, medir el exposure de la marca, ¿no? O sea, muchas veces lo que se acostumbra es medir cuánto hubiera valido los espacios que tienes en medios de menciones, cuánto hubiera valido eso si lo hubieras comprado, ¿no? Y eso pues normalmente siempre da resultados muy positivos, claro, desde el punto de vista de que logres el impacto, ¿no? Pero yo creo que en este tipo de proyectos para nosotros lo importante es que, pues aunque el resultado mediático no sea grande, también nosotros en nuestro caso lo usamos también mucho internamente, ¿no? En flyers que mandamos a nuestros clientes a través de los medios electrónicos, en donde les comunicamos del equipo, de los resultados que van teniendo o que iban teniendo en Europa, los resultados destacados, cómo va progresando. Y hemos encontrado que, a pesar de que Monex no es una empresa masiva, vamos a decir, no es una marca de bebidas o los que típicamente ves asociados a los temas del deporte, en el caso del ciclismo, por lo menos, sí vemos que tanto a nivel de nuestros clientes, que en la mayoría son tesoreros o personas de las áreas de finanzas de las empresas, y también individuos que hacen sus inversiones con nosotros, pues hemos visto una gran respuesta, ¿no? En nuestro personal también, obviamente tenemos mucha gente o bastante gente aficionada al ciclismo que ha crecido mucho en México, y pues todo es positivo, ¿no? Asociarte con la juventud, asociarte con el deporte y asociarte con el deporte mexicano, pues siempre pues no lo puedes cerrar, ¿no? O sea, el que tengas un resultado negativo sería muy difícil. Sin lugar a dudas. ¿Han sentido, digamos, un cambio en esto que me dices? Ya me dijiste que se ha habido una evolución, digamos, en el awareness, ¿no? Así como lo veo. Desde el punto de vista de negocios, ¿se tiene una expectativa, sobre todo con estos resultados de Isaac tan sobresalientes, una expectativa de conversión a negocio en los siguientes meses? Pues mira, estoy seguro que sí lo tenemos en nuestro negocio en particular. Es un negocio obviamente muy competido, en donde el conocimiento del cliente y la relación con el cliente es muy importante.
pues a veces pues es el factor que puede hacer la diferencia, ¿no? O sea, medirlo resulta muy difícil, pero yo te puedo decir que el entusiasmo que genera, la buena voluntad que genera, la imagen positiva hacia el negocio, es lo que muchas veces puede hacer que esas decisiones, en igualdad de todas las demás circunstancias, sea lo que haga la diferencia de que el cliente te escoja a ti, el que se sienta asociado con una marca que apoya causas que considera positivas, que considera benéficas. ¿Por qué crees que no hay muchas más empresas en México, ya sean mexicanas o extranjeras, que estén haciendo lo mismo, que estén apoyando plataformas donde todo no está escrito y más bien todo está por escribirse? Pues mira, te digo, se necesitan muchas cosas, ¿no? Se necesita, en primer lugar, necesitas a alguien pues que tenga esa pasión, ese entusiasmo por el deporte, que lo conozca, que lo entusiasme, que haya visto los beneficios que relacionarse con un deporte tiene, por un lado, y por el otro lado, pues el tener un camino, pues yo diría paulatino, en donde tampoco tengas que hacer una inversión gigantesca al principio, ¿no? También hay que decir que el ciclismo, por otro lado, pues es un deporte. Si tú te pones a ver las cifras, el otro día estaba leyendo un poco del Giro de Italia en concreto, ¿no? En donde pues estamos hablando que a lo mejor el premio para el ganador de las 21 etapas, el ganador de la clasificación general, estamos hablando de menos de 150,000 euros, ¿no? El premio que se lleva el ciclista por portar la maglia rosa por cada día, estás hablando de 3,000, 4,000 euros, ¿no? Básicamente, si tú lo comparas con lo que oyes en el fútbol, sí, o en otros deportes, pues es verdaderamente ridículo. Pero bueno, creo que vamos a decir, si encuentras una manera de meterte de una forma en donde la inversión inicial no sea muy importante y puedas ir viendo los beneficios paulatinamente, claro, haciendo las cosas bien y dándole el tiempo, podríamos ver mucho más empresas, y espero que este ejemplo haga que muchas empresas se metan a todos los deportes, a muchos más deportes, de muchas más maneras, a apoyar pues a mexicanos jóvenes en sus logros en el deporte. Y dejar de ser un país meramente futbolero, ¿no? Eso es parte de. Claro, eso es parte de. También obviamente pues el ciclismo, al ser un deporte no de montos tan estratosféricos, también lo hace un deporte en donde pues tú ves que es relativamente más sencillo, en donde la gente pues simplemente haciendo bien su trabajo y desempeñándose bien, también está a lo mejor todavía un poco ausente de la parte política, de la parte de grilla, de la parte de todo lo que muchas veces vemos desgraciadamente en los deportes en el mundo, pero en especial en México. Entonces, ¿tú crees que el equipo AR Monex, el modelo, digamos, del equipo AR Monex, es uno que se puede replicar, por ejemplo, al tenis, que tanta falta nos hace también tener desarrollo, prácticamente a cualquier deporte mexicano? ¿Crees que eso se va a dar? Entonces, ¿ese modelito se puede replicar? ¿O es particularmente una fórmula donde los hermanos Rodríguez, el equipo de Monex, todos los involucrados generaron algo que no es tan fácil de replicar? No es fácil de replicar. Aquí coinciden varias cosas. Pero yo creo que adaptándolo a cada deporte y a cada circunstancia, estoy seguro de que es algo que sí se puede repetir, haciéndole sus tropicalizaciones al deporte, a la situación en particular. Aquí en este caso estamos hablando en el ciclismo de circunstancias en donde pues sí la tecnología, la ciencia ha avanzado mucho en la forma en que los ciclistas se entrenan. Tenemos en particular el caso de que es en Europa en donde el ciclismo se da a los niveles importantes, y
y bueno, los hermanos Rodríguez se encontraron, por un lado, se fueron a Europa a aprender la forma de entrenar atletas, y por el otro lado encontraron la manera de registrar. El equipo AR Monex se inscribió inicialmente en San Marino, dado los problemas que tenía la Federación Mexicana de Ciclismo. Entonces, pues sí, se encuentran muchos obstáculos que los hermanos Rodríguez encontraron la forma de darles la vuelta, de hacerlos, de sobrepasarlos y de lograr que el equipo lograra su objetivo, que era colocar a jóvenes mexicanos en el ciclismo de elite mundial. Claro. ¿Has hablado con Isaac recientemente? Pues mira, desde que empezó la carrera no. Creo que hace un par de meses fue la última vez que hablé con él. Me comunico con él por WhatsApp y lo felicito y sí tengo contacto con él. Él obviamente en la carrera pues sus redes sociales las tiene totalmente abandonadas y hace bien. Claro. O sea, creo que lo peor que puede hacer un deportista es sujetarse a todo lo que hoy en día vemos pues no solo en los medios, sino en particular en las redes sociales, ¿no? Estamos viendo ya, así como una serie de cosas tan positivas, pues también estamos viendo que siempre lo que pasa, ¿no? Que el triunfo tiene muchos amigos y gente que no ha apoyado, de repente se siente con el derecho de colgarse las medallas. Sí, no, bueno, eres un empresario muy exitoso, eso no nos queda la menor duda. Gracias. ¿Qué crees que empresarios como tú o empresarias como tú puedan aprender de atletas como Isaac o como muchos otros campeones que tenemos? No, pues podemos aprender muchísimas cosas, ¿no? Creo que todos los valores que vemos en Isaac, ¿no? Yo he visto cómo Isaac, todavía después del Tour del Avenir, en que fue su primer gran éxito, todavía antes de salir del equipo nuestro, tú lo ves físicamente cómo ha cambiado y se le nota que ha tenido una preparación física impresionante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en Monex inclusive lo apoyamos con apoyo de un psicólogo del deporte que le ayudara en su transición. Para nosotros fue muy importante apoyarlo en su transición al UAE, ¿no? Porque pues tienes ahí una época entre que terminas de la AR Monex, que te digo, realmente terminamos la temporada 2023 pues en la rayita con los recursos al tope, inclusive con algunas deudas por saldar. Y ese brinco al UAE, pues para nosotros fue muy importante. Pero ¿qué puede aportar o qué podemos aprender? Pues es uno, el valor del trabajo en equipo. Lo estamos viendo, Isaac en el equipo se ha vuelto una persona muy querida, muy apreciada desde muy rápido. Los equipos de ciclismo son equipos grandes, son equipos de 30 ciclistas, en el caso del UAE, en donde pues uno se tiene que ir ganando ese lugar. Entonces, su capacidad de combinar la preparación física con no perder la cabeza, de mantener los pies sobre la tierra, de hacer las cosas poco a poco, de darse el tiempo de aprender, de ir aprendiendo de sus compañeros, de ganarse eso, de cómo analizar a sus rivales, a su competencia. Pues creo que todas esas son cosas que en los negocios son cosas que son muy valiosas y que son igualmente aplicables. Hablando de aprender, por ahí hay ciertas métricas que hablan de cómo los exatletas o atletas, ya sean profesionales o amateur, tienen capacidades distintas, mejores, a otros ejecutivos, ¿no? Básicamente lo que acabas de decir. Y tú eres un gran aficionado al ciclismo. ¿Qué te ha dado a ti el practicar el ciclismo que apliques hoy en día en tu vida, ya sea personal o sobre todo empresarial? Pues mira, sobre todo lo que a veces resulta un poco difícil entender es, en el caso del ciclismo en particular y en estas grandes vueltas como el Giro de Italia, la gente pierde a veces el punto de vista de que el ciclismo es un deporte de equipo. A pesar de que el triunfo se lo puede llevar Isaac o una persona en particular, Pogachar o quien haya sido,
A final de cuentas es un deporte de equipo y bueno, creo que recordar eso, pues es algo que a mí me ha dado el ciclismo, ¿no? El cómo se pueden ir viendo los frutos de la preparación, de la dedicación al deporte, pero lo importante que es mantener la cabeza, mantener un pensamiento positivo, los pies sobre la tierra, pero sobre todo, como te digo, el valor del trabajo en equipo. Yo, la verdad, nunca participé en competencias serias. Para mí sí hubo eventos en donde se dan premios y cosas de ese tipo, pero sí el ver al ver las carreras, el ver cómo funciona un equipo, cómo funciona la estrategia. Hay ahora una serie de televisión que se llama Tour de France Unchained, en donde ya hay 2 temporadas, en donde te describen muy bien cómo funcionan los equipos y cómo va funcionando la estrategia día a día en estas grandes vueltas, ¿no? Y realmente creo que de ahí hay una cantidad de cosas. Bueno, por un lado es una forma de aprender realmente cómo funciona el ciclismo y agarrarle el gusto, desde por lo menos el punto de vista de seguirlo y por qué no, también de practicarlo. Pero, pues, independientemente de aprender el deporte, creo que da muchos ejemplos de cómo se tienen que manejar las cosas en un equipo, en una organización, para tener el éxito y para lograr los resultados. Si tú estuvieras en un salón, como seguramente te sucede muy seguido, con varios CEOs o presidentes de empresas importantes en México, ¿cómo los convencerías o las convencerías de hacer lo mismo que están haciendo ustedes? De verdaderamente apostar, porque sabemos que hay otras empresas que lo hacen, también apoyan, pero faltan muchísimas más, ¿no? Pues bueno, yo creo que pues les platicaría nuestra historia, lo que nos ha dado a nosotros, lo que me ha dado a mí en lo personal, lo que le ha dado a la empresa, al equipo nuestro, el sentimiento de orgullo, de pertenencia, de la capacidad de trabajar en equipo. Y bueno, yo creo que pues ahí está a la vista lo que se logra, la imagen que logras al apoyar unas causas de este tipo. Y bueno, creo que, como siempre digo, los riesgos son muy, muy bajos. O sea, no hay más que ganar y ganar. ¿Querría o le gustaría a Monex convertirse en un mecenas del deporte mexicano, multiplicando historias como las del equipo de Monex o las de Isaac? Pues mira, ya tomamos la decisión cuando Isaac brincó al UAE y nosotros llegamos a platicar con la posibilidad de patrocinar UAE, porque no es como en otros deportes. Aquí los ciclistas se apoyan a través del equipo. Y en aquel entonces tomamos la decisión de más bien redoblar nuestros esfuerzos en donde estamos, ¿no? O sea, creo que hacer esfuerzos, o sea, sí nos interesa seguir haciendo lo que estamos haciendo y hacerlo mejor. En nuestro caso, con el ciclismo, en nuestro caso, en este proyecto de lograr que más jóvenes mexicanos brinquen a la elite del ciclismo mundial, ¿no? O sea, hemos decidido concentrarnos en eso y enfocar nuestros esfuerzos en eso. Entonces, en esa medida, sí, obviamente estamos dispuestos a seguir apoyando, pero ahí, o sea, tampoco no pretendemos que el equipo Monex se vaya a convertir en un equipo UAE, o no, sino que sea una plataforma de lanzamiento para jóvenes mexicanos hacia el ciclismo mundial. Ya creo que con esta conversación y el ejemplo que han puesto ustedes queda claro que desde la iniciativa privada pueden venir muchas de las soluciones al problema que enfrenta el deporte mexicano. No vamos a decir que todas, pero muchas, ¿no? Si tú, o sea, la industria latinoamericana del deporte está en franco crecimiento, no al ritmo que quisiéramos, pero digamos que tiene todo por crecer hacia adelante, y el mundial solamente va a ser un gran habilitador. Si tú tuvieras el control al mando del deporte en la región de Latinoamérica y tuvieras que hacer una sola cosa para verdaderamente potenciar su desarrollo, su crecimiento, la explosión como industria de talento y todo, una sola cosa, ¿qué sería lo que harías? Pues mira,
para nosotros, como te dije, el programa de Fideporte fue clave para poder empezar de una forma modesta y creo que sistemas de ese tipo, de fomento a través de incentivos fiscales, sería lo que yo buscaría como responsable del deporte de una región o de un país. Cosas que les facilitaran a las empresas en donde puedas combinar, les des una ventaja fiscal a la empresa para que su inversión en el deporte no les sea tan onerosa en un principio. Una vez ya lanzado eso, pues ya viendo los primeros frutos, creo que la maquinaria empieza a funcionar por sí sola y se da ya un círculo virtuoso para que esto pueda explotar y crecer de forma muy importante, ¿no? Pero para mí, este tipo de programas, en nuestro caso, fue clave, ¿no? Si ese programa no lo hubiera habido el día que los hermanos Rodríguez vinieron con nosotros, que soy franco, probablemente no estaríamos hablando de eso. Entonces, esos empujones iniciales, aunque no duren por todo el tiempo, pero sí para ese inicio de esos primeros pasos del proceso, son muy importantes. Y claro, también hay que tener la paciencia, ¿no? O sea, también esto no se logra. Isaac, pues es un garbanzo de libra, es un fenómeno, no es una cosa que no se va a repetir, no podemos esperar que se esté repitiendo constantemente, pero pues hay que tener la paciencia y estar muy conscientes de que el talento ahí está, y si no se les apoya, seguro no vamos a ver los resultados, ¿no? O sea, es una forma en donde pues es gente que está hambrienta de apoyo, de que se les resuelvan ciertos temas, lo demás lo ponen ellos. O sea, es una comunión que debe existir entre gobierno, iniciativa privada, evidentemente los atletas y las familias también, ¿no? Todos deben... Las familias también, digo, o sea, nosotros tenemos muchachos que a los 16 años dejaron a sus familias y se fueron a Europa, ¿no? A vivir gran parte del año. Entonces sí, el apoyo de la familia es muy importante. Héctor, quiero ser respetuoso de tu tiempo, te quiero agradecer muchísimo por el tiempo, pero sobre todo por apoyar justamente un proyecto como el equipo AR Monex, como Isaac, que hoy en día nos da tantas satisfacciones y estamos a 2 días de que probablemente nos dé todavía más satisfacciones como si fuera necesario todavía. Así que muchas gracias por tu liderazgo, el liderazgo de Monex y por apoyar estos esfuerzos. Yo estoy confiado de que esto va a ser un triunfo tremendo para México, no solo para Isaac. Y muchas gracias por tu tiempo y encantado, es una cosa que me emociona mucho. Gracias a ti, Héctor.